Antes de comenzar este vídeo me gustaría haceros una pregunta y que me lo hagáis llegar a través de los comentarios. ¿De qué temática quieren ustedes que hable en mis vídeos? Puedo hablar de la edad antigua, de la edad media, de la edad moderna, de la edad contemporánea, del mundo actual. También puedo hablar de la prehistoria, bibliografías, etcétera, etcétera. Me gustaría que me dijesen ustedes en los comentarios qué temática os gusta más. Un saludo y espero que os guste este vídeo que os traigo hoy. You can imagine what a bitter blow it is to me that all my long struggle to win peace has failed. Yet I cannot believe that there is anything more or anything different that I could have done and that would have been more successful. Up to the very last, it would have been quite possible to have arranged a peaceful and honorable settlement between Germany and Poland. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tiempos Extraños. Mi historia comienza de esta manera. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Esta es la acción bélica que realmente inicia la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es la contienda más devastadora que la humanidad jamás ha conocido. Pero para entender cómo se llegó a este punto debemos remontarnos en el tiempo, años atrás, por lo menos al final de la Primera Guerra Mundial. Entre otros tratados, el Tratado de Versalles había puesto fin a la Gran Guerra y la Gran Alemania había salido muy perjudicada tras perder territorio y serle impuesta desproporcionadas compensaciones que debía pagar a los vencedores. Pues bien, los alemanes necesitaban de un líder que les guiara como pueblo y que les hiciese recordar tiempos pasados. Por eso surge un tipo como Hitler, un pintor frustrado, decían, que supo canalizar la rabia y los anhelos de todo un país. Si se puede decir algo bueno de este señor, o de este villano, como Hitler, es que era un gran orador y un maestro de la propaganda. Les habló a los alemanes de la superioridad de su raza y del camino que el pueblo debía seguir para engrandecerla. Hitler, a golpe de discurso, se erigió en un líder del partido, se eligió en líder del Partido Obrero Alemán, transformándolo en el Partido Nacional Socialista Alemán de ideas nacionalistas, supremacistas, racistas, un fuerte componente antisemita y por supuesto anticomunista. En 1923 Hitler acabó en la cárcel tras un fallido golpe de estado, el Putsch de Múnich. En su encierro aprovechó para escribir el Mein Kampf, traducido al castellano Mi lucha, un libro desquiciado de escasa calidad literaria que acabaría siendo el evangelio del nazismo. Tras su encierro, Hitler volvió a la palestra política y acabaría ganando en 1932 unas elecciones con mayoría simple, para alzarse como canciller de los alemanes. Al año siguiente nace el Tercer Reich, o el Tercer Gran Imperio Alemán, en una coyuntura de crisis económica a nivel mundial. Hay que acordarse del crack del 29, de que Alemania pasaba malos momentos, la República de Weimar en Alemania pasaba malos momentos. Esta es la coyuntura, pero eso lo comentaremos en otro vídeo. Nace el Tercer Gran Imperio Alemán, el Tercer Reich, en una coyuntura de crisis económica a nivel mundial.
y rápidamente, bajo una apariencia de legalidad, Hitler establece un régimen totalitario, liquidando las instituciones democráticas de la República de Weimar. Mediante una ley habilitante, echa a los diputados del Partido Comunista de Alemania y se los confina en campos de concentración. Bueno, echó a muchos otros diputados, no solo a comunistas. Y se los confina en campos de concentración. La persecución de los judíos por parte del nazismo se convierte en una política activa de Hitler. Hizo caso omiso de las obligaciones que para Alemania señalaba el Tratado de Versalles, creando un fuerte estado militar con tímidas protestas por parte de Francia e Inglaterra. En el año 1938 empezó a poner en práctica su política de expansión territorial, incorporando a Austria entre sus dominios. Debo decir que aquí se opuso en un primer momento Mussolini, pero es otra historia que contaremos en otro vídeo. Continúo. En 1938 empezó a poner en práctica su política de expansión territorial, incorporando a Austria entre sus dominios. Ese mismo año Hitler amenazó con desencadenar una guerra europea a menos que los Sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia con una mayoría de etnia de Alemania, lo repito, a menos que los Sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia con una mayoría de etnia alemana, fueran cedidos a Alemania. Y para resolver este asunto se sentaron a hablar en Múnich alemanes, franceses e ingleses, también italianos. A los checoslovacos no se les invitó. El primer ministro británico de aquellos momentos, que era Chamberlain, y su homólogo francés, en un acto de cobardía y tibieza, ceden con tal que la sangre no corra o no llegue al río. Mal calculado, sí señores, mal calculado. Al año siguiente Hitler incumple su palabra y ocupa el resto de Checoslovaquia. Churchill criticó duramente a Chamberlain con la frase «hemos preferido el deshonor a la guerra». Pues bien, tendremos el deshonor y también la guerra. Y así fue. Para construir un gran imperio, los planes de Hitler pasaban por la anexión de Polonia. Polonia había surgido de nuevo del Tratado de Versalles. Antes había pertenecido a Alemania, Austria y a Rusia. Y a los polacos se le había concedido una franja de tierra para que el país tuviese una salida al mar Báltico a través del corredor de Danzig, partiendo Alemania en dos. Lo podéis consultar en los mapas, es curioso. Prusia Oriental, podríamos decir. Bueno, el 2 de agosto de 1939, Stalin y Hitler, dos líderes totalitarios, sorprenden a medio mundo con el pacto Ribbentrop-Molotov, un tratado germano-soviético de no agresión. Sí, señores, dos enemigos que parecían irreconciliables firmaron no atacarse en este pacto. 9 días después de la firma del pacto, Hitler invade la parte occidental de Polonia y 3 semanas después los soviéticos se encontraban invadiendo la parte oriental. La invasión de Polonia hizo que por fin Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania. Sí, señores. La invasión de Polonia hizo que por fin Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania. Alemania
se tomó una pausa para reagrupar filas, mientras británicos y franceses se mantuvieron a la defensiva. Algunos llamaron a esto la guerra de broma. Los ingleses mandaron tropas a Francia para frenar a los alemanes. La fuerza expedicionaria británica y las tropas francesas se parapetaron tras la línea Maginot, una línea defensiva construida tras la Primera Guerra Mundial que los franceses creían inexpugnable. Durante este periodo de calma, la guerra de broma, la Unión Soviética atacó Finlandia. Y no fue un paseo ni mucho menos, porque los soviéticos sufrieron innumerables bajas y finalmente las fuerzas soviéticas no cumplieron sus objetivos principales, el de conquistar Finlandia. Solo lograron conquistar algunos territorios fronterizos. Entonces Hitler pensó que el ejército rojo era un ejército débil formado por infrahombres. Hitler, muy crecido por sus avances anexionistas y ante la pasividad de buena parte de los líderes europeos, mueve ficha constantemente. Ocupa Dinamarca y Noruega. Y los alemanes finalmente acabaron con la guerra de broma. Sí, señores, los alemanes finalmente acabaron con la guerra de broma en mayo de 1940 tras atacar simultáneamente Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia por el método que utilizaron en Polonia, y este método es la Blitzkrieg o la guerra relámpago. Consiguieron los alemanes meter sus tanques Panzer por un lugar que se pensaba impenetrable para un ejército mecanizado moderno. Este lugar es el bosque de las Ardenas. El ejército aliado quedaría rodeado. Sí, señoras y señores, el ejército aliado quedó rodeado y se produjo una dramática evacuación que habéis visto muchas veces por el cine, donde participaron barcos mercantes y pescadores y todo tipo de naves para intentar evacuar a un ejército de casi 300.000 soldados. La batalla de Francia parecía perdida y a finales de ese mes se llevó en la ciudad de Dunkerque la dramática operación de evacuación que antes he comentado. Se dice que Alemania pudo haberle asestado al ejército aliado el golpe final, pero algún tipo de milagro debió ocurrir porque Hitler dejó escapar a más de 300.000 soldados, como he comentado antes, y el motivo no se sabe hoy en día, porque es un debate que sigue suscitando innumerables teorías. La batalla de Francia no duró mucho más. El 22 de junio, Hitler se reunió con varios altos oficiales franceses quienes solicitaron un armisticio. Hitler seleccionó el mismo lugar y el mismo vagón de tren donde se firmó el armisticio con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Esta vez se invertían las tornas y Alemania ocupa el asiento del bando vencedor. Así se puso fin a la guerra en Francia. Francia se dividió en dos, una ocupada, que incluía París, y otra no ocupada, controlada por un gobierno colaboracionista con sede en Vichy y presidida por el mariscal Philippe Pétain, y se le conoció como la Francia de Vichy. Y el famoso Charles de Gaulle inmediatamente se declaró en contra de ese gobierno y proclamó la Francia libre. Llamó a formar la resistencia francesa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, le dais al like. Si queréis comentar, podéis hacerlo. Y también
podéis suscribiros. Un saludo y hasta un nuevo vídeo. Speaking to you from the Cabinet Room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany. You can imagine what a bitter blow it is to me that all my long struggle to win peace has failed. Yet I cannot believe that there is anything more or anything different that I could have done and that would have been more successful. Up to the very last, it would have been quite possible to have arranged a peaceful and honorable settlement between Germany and Poland. But Hitler would not have it. He had evidently made up his mind to attack Poland whatever happened. And although he now says he put forward reasonable proposals which were rejected by the Poles, that is not a true statement. The proposals were never shown to the Poles, nor to us. And though they were announced in the German broadcast on Thursday night, Hitler did not wait to hear comments on them, but ordered his troops to cross the Polish frontier the next morning. His action shows convincingly that there is no chance of expecting that this man will ever give up his practice of using force to gain his will. He can only be stopped by force. And we and France are today, in fulfillment of our obligations, going to the aid of Poland, who is so bravely resisting this wicked and unprovoked attack upon her people. We have a clear conscience. We have done all that any country could do to establish peace. But a situation in which no word given by Germany's ruler could be trusted, and no people or country could feel itself safe, had become intolerable. And now that we have resolved to finish it, I know that you will all play your part with calmness and courage.
Правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Товарищи, в тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю годовщину Октябрьской революции. Вероломные нападения немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей. Враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал на то, что после первого удара наша армия будет рассеяна. Наша страна будет поставлена на колени. Но враг здесь только просчитался. Несмотря на временные неуспехи, наша армия и наш флот героически отбивают атаки врага на протяжении всего фронта, нанося ему тяжелый урон. А наша страна, вся наша страна, организовалась в единый боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков. Было бы, когда наша страна находилась в еще более тяжелом